Estamos con Federico Guilené, un gran amigo. Venimos charlando hace tiempo y lo conocí en su rol de profesor en la diplomatura de inteligencia artificial para gente de salud de Favaloro. Y ahora ya grandes amigos. Hola Fede, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Fede, querido? Gracias por invitarme a tus episodios. Me encanta. Soy ingeniero biomédico y de hecho es un profesional que conecta la tecnología con las ciencias biomédicas. Primero contanos qué se te dio por estudiar esto y cómo fue tu trayecto en la carrera. Bueno, mira, como alguna vez tal vez te conté, eh, es una carrera, digamos, bastante llamativa. Siempre que la estudié, digamos, o siendo profesional, me han preguntado, bueno, ¿y de qué se trata? Es una carrera muy joven, ¿no? En el mundo, no solamente en nuestro país, en el mundo es muy joven. De hecho, originalmente acá está en Argentina, en la Universidad de Tucumán, y en Favaloro llegó un poco después, recién en el 99. Así que imagínate que es una carrera súper joven. Empezó todo con que yo estaba en el secundario, siempre me gustó mucho la biología. No me interesaba particularmente estudiar medicina o kinesiología o alguna otra carrera o más clásica de la salud, porque también me gustaba mucho la tecnología, me gustaba mucho la ingeniería en general, matemática, física, todo eso, y yo quería mezclarlo de alguna manera. Sabía de biotecnología, sabía de bioingeniería, pero biotecnología, por lo menos en Buenos Aires, estaba como posgrado, ¿sí? Y bioingeniería estaba en el interior, ¿no? Y yo, bueno, venía desde Neuquén y tengo mucha familia acá, en Capital Federal, y yo quería vivir en Buenos Aires, básicamente. Así que en ese momento mi mamá fue docente mía, de hecho, de química. Me dijo, ¿por qué no haces ingeniería química, que es una carrera muy amplia, y después te especializas en biotecnología? Bueno, dale, empecé en la UTN, estaba haciendo el primer cuatrimestre y mi madrina tiene una hija que era muy amiga de un docente de Favaloro, de un ya ingeniero biomédico que se llama Alejandro Bleckman, que hoy en día está investigando, es experto en el procesamiento de señales biomédicas y vive en Noruega. Está investigando, ya le va súper bien. Y yo le contaba que era lo que a mí me interesaba, que era lo que yo quería hacer. Y me dice, ¿y por qué no haces ingeniería biomédica? Yo tengo un amigo que es profesor, Alejandro. Yo, ingeniería biomédica, no conocía ni el nombre. Fui corriendo, me dice, sí, en Favalor. Fui corriendo, busqué en la página, vi el programa, me fascinó, me cambié. De una, o sea, me acuerdo de mandarle, mi mamá estaba de viaje y le mando un WhatsApp a mi mamá y le digo, en el 2012 todo esto. Le digo, mirá, existe esta carrera, eh, lo vi de la mano de Marcela, que tiene un conocido. Me dice, esa es la carrera para vos, cambiate. Sí, ya, a empezar el guardo. Fuimos y de hecho a mitad de año me cambié, pedí el pase y arranqué. Y siempre digo que con un nivel de inconsciencia, tal vez, porque yo nunca hice la investigación de a qué se dedicaba un ingeniero biomédico, ¿no? O sea, cuál era la salida laboral acá en Argentina. A mí me gustaba mucho el programa, me parecía fascinante. Y durante mucho tiempo a distintas personas que estaban por empezar su carrera universitaria y que me preguntaban sobre mi carrera, yo les decía que lo que a mí me había funcionado, y de hecho sigo sosteniendo que me funcionó muy bien, es, eh, digamos, estudiar algo que te interese mucho. ¿No? Hay otras personas que te van Mm. a criticar y te van a decir, no, tú estudiá algo que te dé Claro. plata, algo que, no sé, con lo cual puedas viajar. ¿No? O sea, para mí era estudiar algo que digas, che, me parece fascinante esto. Y así empecé. Empecé ahí en ingeniería biomédica en Favaloro y cada año yo me sentía mucho más sumergido en la carrera en general. Cada tema que iba viendo me parecía fascinante. Y menos mal que no averigüé cuál era la salida típica de un ingeniero biomédico, por lo menos en Argentina, porque no era lo que a mí me gustaba, ¿no? Un ingeniero biomédico nace como una carrera nexo, ¿no? Entre dos grandes disciplinas, como bueno, la ingeniería, ¿no? Eléctrica, electrónica, informática, sistemas, etcétera, con medicina, ¿no? Kinesiología, enfermería, psicología, etcétera. Entonces tiene que ser una persona que hable estos dos idiomas, ¿no? Imagínate, se juntaban a armar un tomógrafo, a pensar en el resonador. Claro, vos
en general le hablas a un ingeniero electrónico sobre qué es una célula y nunca lo vio, tal vez fue una técnica, nunca tuvo ni una sola materia de biología y no sabe, ¿viste? Y al revés pasa lo mismo, ¿no? O sea, entender ¿no? cómo funciona un circuito o las definiciones relacionadas a electromagnetismo tal vez son complicadas para la gente de salud. Entonces, tener en el medio a alguien que pudiese hacer de traductor, que pudiese ver las cosas de una manera un poco más integral, parecía sensato con estos megaproyectos como el tomógrafo resonador. Estoy nombrando cosas de imágenes, pero eso va a todo, ¿no? Al electrobisturí, al desfibrilador, a lo que se te ocurra. Em, Así que, nada, a mí eso me parecía fascinante. No me parecía tan fascinante que acá hay muchos que son especialistas en producto. Al principio era así, en el 2012 era así, especialista en producto o soporte técnico. Y la parte de gestión hospitalera sí me parecía bien interesante, ¿no? En influir un poco en la eficiencia operativa. Eso sí me parecía más interesante. Pero yo, la vida me fue llevando a otro camino. Conocí la programación, me enamoré de la programación, empecé como docente en distintas materias y nada, después me ofrecieron una beca de grado dentro de Fabaló y empecé a investigar y bueno, creo que ahí fue un punto de inflexión también en mi carrera, porque empecé con imagen. Tomo esto de hacer algo que a uno le apasione Sí, y tomo esto de las imágenes, porque si googlean a Federico van a encontrar una carrera académica súper rica, van a encontrar cuestiones relacionadas al CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina, y van a encontrar muchas publicaciones y trabajos. Los grandes grupos de la inteligencia artificial, a grandes rasgos en la medicina, son por un lado la visión por máquinas y por el otro lado los grandes modelos de lenguaje, que es un poco más nuevo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo llegaste al mundo de la visión por computadoras siendo un ingeniero biomédico? bueno, justamente en lo que terminaba en mi respuesta anterior, cuando yo empiezo, me contacta Damián Crayem, fue mi director de grado, ¿no? De mi proyecto final de grado y también fue mi director de tesis de doctorado. Me contacta porque él tenía a su nombre algunas becas de grado, me escribe y me dice, mira, estamos con estos temas, ¿te interesa? Y ahí yo empecé a trabajar, esos temas eran trabajar en procesamiento digital de imágenes. Esto sin inteligencia artificial, ¿eh? Estamos hablando de Ujú. lo que yo suelo llamar como el procesamiento digital de imágenes tradicional, ¿no? Pre era AI, vamos a decir. Em, o por lo menos pre era boom de la inteligencia artificial. Y entonces Mm. ahí empecé a conocer, de hecho también al mismo tiempo justo me tocaba cursar una materia que es PDI, justamente que es procesamiento digital de imágenes, de la cual después también me convertí en docente y me pareció fascinante. En ese momento empecé a encarar mi proyecto de grado que consistía en utilizar estas técnicas que son un poco más heurísticas, ¿sí? Para tratar de automatizar un proceso que en este caso era segmentar de manera semi-automática, ¿sí? La aorta abdominal en imágenes de tomografía sin contraste. Y yo había desarrollado una pequeña pieza de software, vamos a decir, de 0 a 100, que le permitía ¿no? al profesional cargar una tomografía, navegar a través de los distintos cortes de la tomografía, seleccionar un par de semillas, darle correr y se realizaba la segmentación automáticamente. Y ahí vos podías ver un poco la geometría de la aorta, calculábamos distintos parámetros, bueno, hacíamos una cuantificación del calcio, todos los cañones apuntando mucho a lo cardiovascular, obviamente, ¿no? Estando en Favaloro. Ujú. Y me encantó, la verdad es que me encantó. De hecho, terminé eso y yo seguía con la beca y empecé a hacer otras cosas. Agarré después una cámara de profundidad, es un periférico de la Xbox que se llama Kinect. Es una cámara que saca una foto y cuando saca la foto mide la distancia entre la cámara y los objetos que captura, ¿no? Para cada uno de los píxeles. Entonces yo armé una plataforma con Mariano, de hecho, que Mariano fue mi codirector después en el doctorado y también es ingeniero biomédico y también es doctor, obviamente.
Y armamos una plataforma de madera que pudiese rotar. Yo ponía a las personas arriba de la plataforma, las giraba y les iba sacando fotos con la Kinect. Entonces después me inventé yo un algoritmo donde usaba algunas técnicas que hoy están bajo el paraguas de lo que se conoce como inteligencia artificial o tal vez más bien como machine learning, que nada, son técnicas viejas, ¿no? O sea, estamos hablando de técnicas que fueron capaz escritas en los años 70. Pero bueno, lo viejo funciona, ¿viste? Claro. Entonces, yo, nada, hacía rotar a la persona, le sacaba fotos y armaba bueno, calculaba la superficie de área corporal, ¿no? De manera 100% automática también. Y acá estoy hablando, o sea, necesitaba muchos ajustes de distintas cosas, calibración, etcétera, pero se podía hacer, ¿no? O sea, podías hacer algo bastante alcanzable. Y todo eso también está relacionado a lo que hoy se conoce como computer vision, ¿no? Esa es la puerta de entrada. Em, Hay mucha gente, me parece a mí, que hoy que cuando entra a lo que es computer vision, piensa únicamente en redes neuronales, ¿no? O sea, inteligencia artificial es casi íntima, o sea, casi siempre que se habla de inteligencia artificial están hablando de redes neuronales, en este caso redes neuronales convolucionales, ¿no? Como vimos en la diplomatura, em, y funcionan muy bien, y de hecho para mí fue otro punto de inflexión ahí, eh, pero no es lo único, ¿no? O sea, no es lo único para usar. Creo que hay una diferencia en el rubro entre las personas que pudieron tener un pequeño background en lo que es el procesamiento de imágenes más tradicional y después entran a lo que hoy todos llaman como visión por computadoras, que sería la automatización, ¿no? O sea, la capacidad de tener algoritmos que aprendan a partir de ejemplos, de imágenes y demás y que puedan, entre comillas, como vimos en la diplomatura, ver, ¿no? Pero lo que se trata es eso, ¿no? Y, y bueno, yo ahí, ese fue mi inicio y de ahí empecé fuerte con la parte de inteligencia artificial en el 2017, ¿sí? O sea, yo esa beca de grado la empecé en el 2016. En el 2017 empecé a hacer cursos de estos temas. Ya habíamos entrado en el boom. Vos usabas tu celular y, y con Google podías apuntar a un mouse y que te dijera, ahí hay un mouse, por ejemplo. Y me empecé a meter y ahí escribí mi proyecto de tesis, de doctorado, basado en estas técnicas para aplicar, o sea, inteligencia artificial aplicada a imágenes médicas. Y ahí fue cuando me empecé a meter de lleno en cómo funcionan estas herramientas, cómo las podemos usar. Y fue un antes y un después. O sea, yo estaba muy escéptico, mi director, o sea, Damián estaba aún más escéptico, pero los resultados fueron los que fueron, digamos, donde habían cosas que nosotros no podíamos hacer 100% automáticas, no nos salían, y yo aplicando redes neuronales convolucionales las pude automatizar al 100%. Entonces, bueno, esa fue la entrada. ¿Cómo las computadoras logran ver? Bueno, en realidad lo que se hace, igual que pasa con las redes neuronales convencionales, ¿no? No convolucionales, o sea, con las típicas, vamos a decir, es una serie de muchas multiplicaciones y sumas que en su conjunto, ¿no? Terminan encontrando relaciones, patrones que para nosotros son muy difíciles de interpretar, sobre todo el cómo. Digo, uno quiere decir, bueno, ¿cómo llegaste a esta conclusión? Es muy complicado. Cuando uno usa una regresión lineal, ¿no? Agarra una nube de puntos y pone una recta y la ajusta en el Excel, ¿sí? Dice, bueno, mirá, sí hay una relación directa. Cuando aumenta esta variable, esta otra aumenta. Cuando aumenta esta otra baja. Y esta es más importante que esta otra. Bueno, cuando entramos en el mundo de las redes neuronales, se convierte todo en una caja negra imposible de interpretar. Y en imágenes eso es todavía más complicado. Hay toda una historia bastante interesante que me parece que ayuda particularmente a entender cómo, cómo funcionan las redes neuronales convolucionales, ¿sí? Cómo es que
estos algoritmos pueden aprender a ver, a detectar patrones en imágenes, que viene desde el neocognitron, lo pueden buscar por ahí, pero viene de una idea de que agarraron, experimentando con un gato, le fueron mostrando imágenes y veían cómo la actividad, ¿no?, neuronal se levantaba en base a ciertos patrones muy, muy simples en ubicaciones muy particulares. Y encontraron, ¿no?, la definición de que hay algunas células que son muy, muy simples y que detectan, por ejemplo, que haya una barra vertical en cierto lugar, ¿no?, del campo visual. Y encontraron, esto les valió el premio Nobel, de hecho, ¿no? A Hubel y Wiesel, creo que eran los apellidos, en los años 50. Y encontraron que después hay distintas capas, ¿no?, de neuronas que toman esa información, que detectan esas que son muy simples, ¿sí? De hecho las llamamos células simples y complejas, y las que vienen en la segunda capa como que integran la información de las simples y lanzan una respuesta. Y después la siguiente capa, que es de otras células también complejas, toman la información de la segunda capa y integran todo lo que ellas pudieron ver. Entonces, es- a medida que va avanzando en profundidad, es como que van integrando la información de lo que procesaron las primeras. Y eso permite ver un campo visual más amplio e integrar información más compleja. Esa idea, ¿sí?, modelando a las redes neuronales, y todo esto también de los años 50, 60, por ahí estamos hablando, se trató de imitar. Y les recomiendo muchísimo buscar a Jean LeCun, que es uno de los padres de la inteligencia artificial, junto con Geoffrey Hinton. Y busquen Jean LeCun, pongan Lenet, ¿no? Se le dice Linet 5, ¿no? Pero pongan Lenet 5 en YouTube y van a ver videos que explican un poco cómo funciona, y es súper interesante. Es esta idea de ir haciendo distintas capas que van procesando patrones muy sencillos, rectas, después algunas figuras trigonométricas, después eh, algunas cosas un poco más complejas, después empezás a ver cosas como ojos o una boca, y después a lo último, las últimas capas ya entienden lo que es una cara, ¿no? Entonces, eh, esa es un poco la idea, ¿no? Muy, dicho muy, muy a grandes rasgos. Pero bueno, tengo ahí. ¿Cuál es el impacto que tiene hoy la visión por máquinas en la salud y cuál es lo que pensás que va a venir? Bien. Mira, la pregunta me parece muy buena, muy pertinente, de hecho, y, y es sencilla y complicada de responder al mismo tiempo. Voy a ir primero por lo sencillo. Mira, hoy, digamos, o sea, la inteligencia artificial en salud está muy presente, ¿sí? Y como te digo, existen técnicas de machine learning que se vienen aplicando hace muchísimo, y los radiólogos la vienen consumiendo hace mucho. Distintas herramientas que generan una asistencia, ¿no? Que a la hora de tener que seleccionar, detectar, visualizar, eh, recorrer, rodear, etcétera, les agiliza mucho el trabajo, ¿no? Y esto viene de hace rato. Em, con lo cual, lo que quiero decir con esto es que las técnicas de aprendizaje automático, ¿no?, de algoritmos que detecten patrones y que nos puedan facilitar un poco la existencia, es algo que viene hace bastante. Lo que pasa es que en los últimos años, ¿sí?, como todos sabrán, ha habido un boom, ¿sí? De hecho, el boom en imágenes empieza en el 2012, cuando un investigador que se llama Alex Krzyzewski hizo una red que se llama AlexNet, y destrozó una competencia que se llama ImageNet, donde se venían usando técnicas de procesamiento digital de imágenes más tradicionales, mezcladas con conceptos de Machine Learning. Y bueno, este es un dataset muy grande, lo pueden buscar, tiene 14 millones de imágenes que se pueden, una parte para entrenar, otra parte para evaluar la performance de los algoritmos. Y este tipo, usando redes neuronales en el 2012, gracias a que ya se disponían de buenas GPUs y bueno, habían algunas técnicas que permitían desarrollar este tipo de código, destrozó la competencia porque saltó de un
25% de error a un 15% de error en un año. De ahí en más, todos los cañones apuntaron a IA, a redes neuronales convolucionales particularmente, para resolver, y ese problema en el 2016 estaba resuelto, con menos de un 1% de error. Menos de un 1% de error. 14 millones de imágenes con 1000 clases distintas, que esas 1000 clases incluyen un montón de razas de perros, un montón de especies de grandes felinos, un montón de autos, aviones, lo que se te ocurra. Hacer eso eh, con técnicas tradicionales es imposible. Y con redes neuronales convolucionales se volvió no solo posible, sino que ya, o sea, ya pasó. ¿Sí? Eh, lo que quiero decir es que eso a veces, digamos, uno no se da cuenta y ya venía pasando. Ahora hay mucho boom de la IA también por toda la parte relacionada a Transformers, y eso también le pega a lo que es imágenes, de hecho. Y después, si quieres, te puedo contar un poco más de eso. Pero la cuestión es que, bueno, en medicina siempre todo llega un poquito más tarde por lo obvio, ¿no? Tenés que pasar por FDA o ANMAT en este caso, en Argentina. Eh, pero hay algunos avances, no sé, para clasificar tumores o lunares, ¿no? O sea, en dermatología hay un montón de eso. En lo que es la mejora de la calidad de las imágenes, también, ¿no? En tomografía y en resonancia magnética, es impresionante. La calidad que tienen hoy las imágenes no tiene nada que ver con el pasado, y en gran influencia de eso es IA, y ni siquiera lo sabemos, ¿no? O sea, la mayoría de la gente ni siquiera lo ve. Em, y después todo lo que sí muchas personas saben, como los autos que se están manejando solos, como en salud poder hacer una radiografía y detectar automáticamente si tiene neumonía o cualquier otra patología respiratoria. Si es, em, Hay un caso que conozco desde la pandemia más o menos, que en China estaban usando un clasificador para detectar si esa radiografía correspondía a un hombre o a una mujer. Nada más. Que vea la placa y diga, no, es un hombre. Y eso en lo que es la eficiencia operativa de la clínica ayuda un montón, porque algo tan tonto, ¿no? Como sabrá Fe, o sea, de que a alguien lo etiquetaron mal y le amputaron la otra pierna, ¿no? O sea, o lo que sea, pasa todo el tiempo. Entonces, me parece que una de las cosas donde no se ve a la inteligencia artificial, pero que ya está teniendo impacto, y me parece que es donde hay que poner un poco de foco, es en lo que está relacionado a la eficiencia operativa, ¿no? O sea, tratar de mejorar eso. Los errores por cansancio y demás, ¿no? Se mitiguen lo más posible, ¿no? Lo que vemos hoy son publicaciones en revistas médicas en la cual la posibilidad de detección de imágenes patológicas, la eficiencia es muchísimo mayor a la posibilidad de detección o muchísimo mayor a la posibilidad de que el ojo humano pueda detectar imágenes. Hay ya productos que se están utilizando que detectan lesiones relacionadas con un cáncer de mama, por ejemplo, muchísimo antes que el ojo humano lo pueda ver. Entonces, en relación a esto, y siendo vos un experto en el tema, eh, ¿cuál es el desafío técnico que se viene en lo que respecta al diseño de estas herramientas, pero sobre todo también cuál es el desafío humano de interaccionar con esto? Te cuento algo, hace muy poco tiempo hicimos una encuesta entre oncólogos argentinos y le preguntamos cuáles para ustedes las especialidades que van a desaparecer pronto y nos dijeron los radiólogos que ven imágenes y los patólogos que ven patología, que tienen que ver con estos trabajos de visión por máquinas también, ¿no? Entonces Mm. te tiro un poco esas dos preguntas. ¿Cuál es el desafío técnico, el desafío humano? Y si te parece realmente que esto va a reemplazar a los médicos que hacen esas tareas. Ok, yo para quitar un poco de ansiedad igual a quienes estén viviendo esa pregunta ahora, siempre lo digo, eh,
yo no creo que vaya a ser un reemplazo, sino más bien una transformación. ¿Sí? Como suele pasar con todo impacto tecnológico, muchas veces se han vivido desde el punto de vista de, no, se termina tal trabajo, o esto ya, digamos, y se ve como una crisis, ¿sí? Y no digo que no haya existido en la historia, existió, obvio, pero hoy en día, con todas las herramientas tecnológicas que disponemos, desde internet, todos tenemos una computadora, etcétera, ¿no? La interconectividad, hay una plasticidad, ¿no? Una capacidad de adaptación de los seres humanos que me parece que nunca se vio en la historia, ¿sí? Entonces, acá tiene que suceder lo mismo. O sea, acá lo que va a pasar es que es verdad, hay algunas eh, personas cuyas tareas tal vez era estar todo el día delimitando, tal vez, o sea, haciendo una segmentación y demás, y necesitabas tal vez un ejército de personas para hacerlo, para poder abordar la cantidad de casos ¿no? de gente que viene a tu centro de salud que no las vas a necesitar, no vas a necesitar tanta gente concentrándose en eso, porque lo vas a hacer más rápido, porque vas a tener una asistencia. No veo una absoluta automatización, sino lo que veo es, che, esto te lleva 8 horas, ahora te lleva 10 minutos, entonces no me vas a decir digamos, que el sistema de salud hoy, o sea, está sobrado, no, no, está colapsado. Necesita la intervención, ¿no? de la Ujú, tecnología para dar abasto, justamente. Entonces, ujú, en las empresas de tecnología, ¿no? En las consultoras y demás, hoy se habla de un concepto que se llama el centauro, ¿no? Que habla de aquellas personas que se mezclen, ¿sí? Con la inteligencia artificial, que la usen en su diaria, ¿sí? Y puedan resolver sus tareas de una manera más eficiente, más, o sea, más rápido, con mejor precisión, con menos cansancio. Ese es el objetivo de la automatización, ese es el objetivo de la inteligencia artificial. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es ayornarse, adaptarse, ¿sí? E ir encontrando el nuevo rol que puedan tener las distintas personas. Es verdad, sí, tal vez esa persona que estaba ahí etiquetando y demás y se pasaba 24 horas haciendo eso, ahora lo va a hacer en menos tiempo. Y eso es bueno para todos, porque tampoco es que esa persona quiera hacer, o sea, los radiólogos, yo hablo, hace poco hablaba con Hugo Paladini, que es un referente a nivel nacional en radiología, y está muy metido con todos los temas relacionados a inteligencia artificial, y están cansados. Después de 12 horas de mirar la pantalla, están cansados. Y bueno, es verdad, la IA no se cansa, pero se equivoca. Y ahí lo conecto con, digamos, lo conecto con la primera parte, ¿no? Con la primera pregunta que hacías, que son los desafíos. A ver, la IA funciona muy bien, pero tampoco pienso, o sea, pienso que tampoco hay que sentarse y relajarse y decir, lo paso por este software de IA y copy y pego, ¿no? El resultado. Lo que me dijo ChatGPT, lo mismo concepto, ¿no? Lo que me dijo ChatGPT, copio y lo pego, ¿no? Hay que revisarlo. Todos los que estén escuchando este video van a saber que bueno, que existen las alucinaciones, que se equivoca, que te puede inventar cualquier cosa. Y ese es uno de los mayores problemas de la IA en lo que es el software. Es impredecible. ¿Sí? O sea, uno trata, lo entrena, trata de abordar todos los escenarios posibles, pero a veces te inventa, se equivoca, o sea, puede pasar. Entonces, el rol del humano supervisando, yo pienso que hasta incluso éticamente debería persistir. Por lo menos en cómo está concebida la inteligencia artificial hoy. Entonces, nada, desde lo técnico, lo más difícil de todo es la generalización, ¿sí? O sea, y la robustez. Lo que yo hice para que me ande en tal centro de salud con, con cierta distribución de pacientes, porque tal vez a mi clínica vienen todos pacientes pediátricos. Y bueno, lo que yo entrené para pacientes pediátricos no va a funcionar para adultos añosos. ¿Se entiende? Eh, y bueno, y con todas las cuestiones relacionadas a geografía y demás. Eso para mí es el problema más grande. Y a eso después le sigue lo que es la interpretabilidad. Poder explicar por qué.
la IA tomó tal decisión. Bueno, antes hablábamos de la caja negra y demás. Bueno, eh, es difícil. Hay técnicas que nos ayudan, como vimos Fede, ¿viste? Como GradCam, ¿sí? O sea, como SHAP, pero no nos resuelve todo, ¿sí? Entonces, esos para mí son los dos grandes desafíos de la IA en general, ¿sí? Y en salud particularmente, porque es importante entender el porqué, ¿no? De esa toma de decisiones. Así que bueno. Muchos de los conceptos que me contás, yo lo entiendo gracias a ser diplomado en Mm. IA en salud en Favaloro. Un poco también contar lo que es esta diplomatura y cómo surgió. Bien, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por esa pregunta, porque de hecho me parece un lugar particularmente bueno para contarlo. La diplomatura, que el nombre oficial es Diplomatura en Inteligencia Artificial aplicada a la medicina, ¿sí? Es una diplomatura eh, que intenta enseñarle a todos los profesionales de la salud en general cómo funcionan todas estas herramientas, o sea, cuáles son las bases. Lo que yo sé, lo mismo que yo sé, y que me permite después entender cualquier paper que lea, cualquier presentación en congreso y demás, entender realmente cuáles son las bases de esto. No se puede saber todo lo que hay de inteligencia artificial en el mundo, porque no lo sabe nadie eso. No lo sabe ni Jean LeCun, que ya lo nombré hace un rato. Es imposible. Hay tanta gente trabajando en esto y distintas innovaciones que van haciendo que es imposible. Lo que se puede hacer es entender cómo funciona y después cada uno profundizar en el tema que más le apasione. Y nosotros en la diplomatura, que la abrimos con Damián Crayem y con Mariano Casiaro, que fueron mis directores de tesis de doctorado, eh, la abrimos con ese objetivo y como una alternativa a otras oportunidades que me parece que son complementarias, ¿sí? eh, que son también diplomaturas, cursos y demás, que en general son más informativas, pienso yo. O sea, te cuentan cuáles son los highlights, ¿no? O sea, qué es lo último que hay, que me parece importante y está buenísimo, es súper interesante, pero es algo que no perdura. Primero porque es reemplazado por otras cosas y segundo porque esa información no está 100% arraigada. Entonces nosotros lo que buscamos es lo contrario, es enseñarte qué es una neurona artificial, ¿no? Cómo está compuesta, cómo es el proceso de aprendizaje, hacer todas las cuentas con el algoritmo de backpropagation, ¿entendés? Y entonces después decir, ok, ya entiendo por qué es que se necesitan 1000 ejemplos, 1 millón de ejemplos, ¿no? Dependiendo del problema que se quiera abordar. ¿Qué es esto del aprendizaje? ¿No? O sea, eh, la inteligencia artificial no aprende como nosotros, ¿no? Aprende a partir de muchísimos ejemplos, mientras que nosotros, si yo le hago un dibujo de un elefante a un niño, después va a ver un elefante de verdad y lo va a reconocer. Y bueno, acá es distinto. Y a mí lo conecto con decir también que me parece que la inteligencia artificial en no sé cuándo, porque me es imposible hoy en día decir en 2 años va a pasar tal cosa, pero creo que está a punto de tener algún nuevo punto de inflexión, ¿sí? Donde va a cambiar un poco el paradigma de cómo de en qué está basada la inteligencia artificial, ¿no? Y creo que, bueno, va a ser fascinante, ¿no? O sea, vamos a ver. Y esto que estamos viendo ahora va a ser sencillo comparado con lo que venga después. Entonces hay que tratar de no quedarse atrás y estar actualizados, ¿no? Con los distintos temas, entender cómo funcionan para poder entender lo nuevo, porque si no, después ya la distancia es muy grande, digamos. Así que bueno, eso. La última pregunta Mm. que te hago, Fede, y así terminamos todas las charlas que tenemos en esta serie de Biots, es, esto se trata de conectar puntos entre la tecnología y la biología, y la pregunta es, ¿qué puntos uniste hasta ahora en tu carrera y qué puntos te gustaría unir en un futuro? Bueno, súper interesante. Eh, Mira, yo aposté al doctorado en su momento buscando aprender estos temas, ¿sí? Que acá en Argentina no habían cursos ni nada por el estilo, ¿no? O sea, muchas cosas las tuve que hacer online, las tuve que investigar y así es como pude ir publicando y nada, o sea, convertirme en una persona muy informada en el tema, que sobre todo en lo que es imágenes, que
que no abunda, digamos. Y fue una apuesta, eh, Mm. y fue una apuesta porque en general, cuando una persona hace un doctorado es porque se quiere dedicar a la investigación toda su vida, ¿no? A la academia. Y yo siempre me vi trabajando en productos, ¿sí? O sea, desarrollando productos y servicios. Siempre me vi en la industria y soy ingeniero antes que doctor, ¿no? Y quiero hacer cosas que se usan. Entonces, si bien tuve todo un camino donde pude hacer distintas aplicaciones que se fueron usando, generalmente estuvieron en la academia y se publicaron muchos trabajos que escribí yo, pero muchos otros que escribieron otras personas usando las herramientas que yo desarrollé, ¿no? Y eso de hecho sigue sucediendo. Em, pero bueno, también me interesa la idea de unir, o sea, uno de los puntos más importantes para mí es diseñar cosas que estén adentro de la clínica. Y ahí cuento también que justo firmé hace poco con una nueva empresa con la que empiezo ahora en agosto, el 11 de hecho, que se llama Similab, que nada, es una startup estadounidense, con gente de Stanford, que está desarrollando un producto que es para neurocirugía, ¿sí? Para seguir lo que es la neuronavegación y demás. Claro, es algo que sin inteligencia artificial es imposible. Entonces, ese para mí ese es yo siento que hasta ahora uní puntos relacionados a la academia, pude tocar la mente de muchos profesionales de la salud y abrirles el camino hacia a meterse a esto, y es necesario para nosotros porque ustedes son los expertos en el dominio, ¿no? Y los necesitamos para generar más datos y que sean de calidad y tener ideas de proyectos y un montón de cosas. Y eso me parece que estuvo bien y de hecho lo continúo, pero ahora mis próximos puntos van con la industria, ¿no? O sea, con tratar de revolucionar un poco, ¿no? La industria desde el lado de imágenes en salud. Así que sería eso. Fede, muchísimas gracias y nos estamos viendo en el camino. Dale, muchas gracias a vos, Fede. Que estés muy bien.